Ya esa musiquita ya para mí ya es así como de baile, güey. Ya tenemos que cambiar de cortinilla. Ahí que Socaire patrocine, ¿no? Hombre, Loya, el abogado, chinga. ¿Qué onda, mi buen Cristian? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi buen amigo Paulino? Muy buenas Pues, noches. Pues bueno, en lo que pues vamos bien, haciendo un poquito aquí, de espacio en lo que van llegando. en lo que se va conectando la gente. Exactamente, ¿no? Porque ya venimos tarde. Ahora sí, ¿cómo te ha ido esta semana, amigo? Bien, este, todo súper bien. Andamos de arriba para abajo, my friend. Ya Este sé. día para mí es cansadísimo, güey. Los jueves para mí son mortales. Pero es un gusto estar aquí. Ya sé, Aunque yo la verdad también pues gracias a Dios todas las últimas semanas he estado bastante cargadito de chamba. Este, pero pues bueno, ahora sí que hacer el programa también relaja, ¿no? Aquí conectarnos una horita y poder platicar con todos los que nos ven. Está bastante, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho y me relaja también. sí, es relajante y además poder chismear de temas entretenidos. Que por cierto no hemos subido las cosas a Spotify ni a YouTube, Yo, los programas anteriores. yo ya hice mi parte, yo ya hice mi parte. Nah, es cierto, no es cierto. Échame Ya a mí todos los la videos culpa, están ¿no? ya todos los videos están en YouTube. Ya En ahí el no sé YouTube. qué, no sé qué se tenga que hacer para que lo mandes a Spotify. Pero bueno, 8 con 13, pues ya, con los que estemos y con los que vayan a estar aquí acompañándonos. Muy buenas noches a todos. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Y, y pues bueno, de nuestro colega panelista, que a Paulino no le gusta que ocupe la palabra panelista, pues no pudo No estar. somos, no somos panaderos, güey. Lo mandamos de vacaciones a Chiapas y todo pagado, ya ven, aquí fuera de juicio, tratamos muy bien a todos. Pero A bueno, todos. vamos a hablar de un tema muy interesante esta noche, un tema que causó revuelo jurídico esta semana, porque precisamente el martes nuestra querida Suprema Corte de Justicia de la Nación tocó el tema. Supongo ustedes, querido público, ya habrán podido eh, o habrán escuchado hace algunos meses sobre la famosa ley Garrote, la ley Garrote, la cual fue impugnada y que el día martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la ley Garrote. Pero ¿en qué consistía esta ley Garrote? ¿No? Porque dicen, pues ley Garrote, ¿qué es? Pues Ajá. básicamente el Estado, el honorable Congreso de Tabasco legisló en materia penal para, ahora sí que establecer como delitos, pues básicamente todas las protestas sociales, básicamente, ¿no? Que estuvieran encaminadas a obstaculizar la construcción de obras públicas o de vías de comunicación, lo cual por supuesto incide en un derecho humano bastante importante y más para la vida democrática del país como es la libertad de expresión, ¿no? Pero durante la discusión de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, como no podía ser otro, No hay otro. otro con la actual conformación de la Corte, pues bueno, no podía ser otro, ¿no? Dijo, oigan, aguanten vara, porque esta es una gran oportunidad para que por primera vez este máximo tribunal del país se pronuncie respecto del derecho humano a la protesta social. Y sobre eso es lo que vamos a hablar. Y también les vamos a dar otros principios que estuvieron ahí mencionándose en la propia sesión de la Corte y que yo creo los vamos a ocupar. Vamos a ocuparlos, va a ser muy recurrente para nosotros los abogados, dado que, pues bueno, lo que se ha denominado como populismo penal está a tope. Pero bueno, mi estimado Paulino, yo ya hablé demasiado. A ver.
¿Con qué le quieres Yo entrar? creo que yo creo que no has hablado suficiente. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la pichula de la corte en este programa, güey. Tú eres el que sabe el calzón, de qué color traía el calzón el ministro presidente en la sesión de ese día. Siempre, para aquellos que nos están viendo, deben saber que cuando le escribo a Cristian y está sesionando la corte, le digo, ¿qué andas haciendo? Viendo la corte, güey. Oye, ponte a vivir, ponte a hacer otra cosa. Oiga, ¿qué dijo? Pero, Pues es que de ahí salen de verdad nuevos argumentos, o sea, de ahí salen nuevas ideas para plantear los asuntos, por eso me gusta tanto verlo. Pero órale, te tomo la palabra. ¿Qué pasó? A ver, primero, Congreso del bello estado de Tamaulipas, de Tabasco, perdón, de Tabasco, pues legisla y tipifica, pues ahora sí que las protestas sociales o los movimientos sociales que pues al final del día buscan pues hacer valer la voz de la gente, busca hacerse ver la sociedad a través del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de reunión, entre otros, libertad de asociación, entre otros, pues bueno, busca a través de movilizaciones pues hacer valer sus derechos o que se les tome en consideración. Y pues, ¿qué dijo el Congreso del Estado de Tabasco? Tampoco voy a englobar ahí a todos los tabasqueños. Pues el Congreso de Tabasco dijo, ni madres, aquí no se vale manifestarse y menos cuando son obras emblemáticas del gobierno en turno. Así que o dejan de manifestarse o se van al bote. Pues bueno, el Congreso de Tabasco, bien solidario, bien respetuoso de los derechos humanos, legisló así. El asunto llega a la Suprema Corte, como no podía ser de otra forma, y la Corte el día martes comienza a estudiar el tema. No lo ha terminado, si bien ya está el sentido final, falta ver los argumentos, porque como casi siempre ocurre con la Corte, hay 11 votos con el sentido del proyecto, pero 11 votos concurrentes. Entonces, ¿qué chingada seguridad jurídica vamos a tener así? Ay, estamos de acuerdo, pero no sabemos por qué estamos de acuerdo. Exactamente. Básicamente es eso. Cuando hay votos concurrentes es de que pues yo no comparto, entonces si hay 11 votos concurrentes es de que no se ponen de acuerdo cuáles van a ser las razones por las que van a invalidar un artículo o una norma general. Pero ya hay sentido. Y respecto de los artículos más importantes y más lesivos, la Corte decidió invalidarlos. ¿Por qué motivos? El ministro ponente fue el ministro Franco. Y él propuso casi invalidar todos, ¿no? Pero por ahí no le salió bien la jugada. Unos artículos sí se reconocieron la validez, pero los más importantes y más lesivos del derecho humano, pues sí se invalidaron, y eso es una muy buena noticia. Los motivos, y es lo que nos tiene aquí presentes. ¿Por qué se invalidaron? Bueno, el ministro Franco dijo, se tienen que invalidar o se tienen que declarar inconstitucionales estos artículos porque no respetan el principio de taxatividad. El principio para que entiendan en palabras sencillas, son tan ambiguos que pueden aplicar para cualquier chingadera que se les ocurra a los que la operen. Exactamente. Justamente el principio de taxatividad opera mucho, opera completamente más bien en derecho penal y opera también en el derecho administrativo sancionador. Y este principio, como bien lo dijo Paulino, significa que pues, los tipos penales o las conductas a reprochar deben ser claras. No debe dejar lugar a ambigüedades o vaguedades. Entonces, las palabras que ocupa el legislador deben ser muy precisas para que ahora sí que el ciudadano sepa a qué se va a tener. Ese es el principio de taxatividad, así a grandes rasgos y grandes palabras, ¿no? Bueno, eso propuso el ministro Franco, pero la mayoría no estuvo de acuerdo con que se abordara el tema desde el principio de taxatividad, sino que, y aquí ya voy a empezar a pasar la bocha, el ministro Saldívar, que fue el más radical, a mi parecer, y de forma adecuada, dijo, este tema no se debe abordar desde el principio de taxatividad, se tiene que abordar desde una violación al derecho humano, a la protesta social, y que podía ser es una gran oportunidad para que la Corte desarrolle
por primera vez, por dicho del ministro Saldívar, este derecho humano a la protesta social. Pero a ver, aquí ya te paso la bocha, Paulino. ¿Qué nos puedes decir sobre el derecho humano a la protesta social? Bueno, a ver, venga. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por resumir en grandes rasgos todo lo que fue una pinche discusión que se llevó horas. Que aquí en este programa resumimos temas que duran siglos, los resumimos en 5 minutos. Bueno, en ese sentido, lo que podemos entender es que, como todos saben, la protesta en sí es el acto que se lleva a cabo para manifestar ideas, ¿no? En este caso, esta protesta puede ser ya sea individual, colectiva, pero su intención es expresar sus ideas, sus valores, el disenso de las decisiones, la oposición, la denuncia de actos que reprochamos o la reivindicación de derechos que nos han sido negados, ¿no? Entonces, en este sentido, está súper interesante que el buen ministro Saldívar, Lelo de la REA, haya determinado que dijera, no se vayan por la tangente, o sea, no se metan en que la taxatividad ni que la chingada. Vamos al fondo del asunto, y el fondo del asunto es que... Más bien, yo creo que el ministro Saldívar es, no se vayan por la vía fácil, y vamos a entrarle sabroso a la cuestión. Pues sí, o sea, el chiste es que tienen que darse cuenta del hecho de que el derecho a la protesta es un derecho humano. O sea, y como muchos derechos humanos, no lo van a encontrar, por ejemplo, en la Constitución, se hace alusión, la Constitución de nuestro país se hace alusión a este derecho, ahorita vamos a platicar de él, pero no se establece así de manera tajante, ¿no? El derecho a la protesta. Y deben entender, bueno, yo quisiera hacer la aclaración de que no es lo mismo la protesta que la rebelión, ¿ok? Esto ya lo iremos viendo cuando platiquemos de cuestiones de actos violentos dentro de la misma protesta, en algunos casos cuando ya puede tacharse de una protesta que atenta contra el orden público y demás, ya lo iremos platicando un poquito más adelante, pero hay que entender el hecho de que la protesta necesita precisamente esta cuestión de ser reconocido como un derecho humano. En la cuestión de la protesta, van a encontrar que ese no es un derecho, digamos, individual o singular, sino que es un derecho humano que se compone de otros derechos humanos chiquitos que se interrelacionan o se interconectan para desarrollarlo. ¿Qué derechos humanos son esos? Bueno, primero el derecho a la libertad de expresión, es decir, el primer derecho humano que tiene relación con el derecho a la protesta es la libertad de expresión de sus ideas. Segundo, el derecho de reunión. Y tercero, el derecho ya como tal, reconocido como derecho de protesta, ¿no? También vamos a ver que las protestas tienen relación con el derecho humano a la defensa de los derechos humanos, que aunque puede sonar un tantito revuelto, básicamente se trata de eso. También vamos a ver que la protesta en sí es un elemento básico de todas las democracias, todas. No hay una sola democracia que no pueda, o más bien que no permita la protesta. La protesta es un elemento esencial, es el derecho a disentir, ¿no? No obstante, vamos a ver que algunas veces el Estado, ¿qué requisitos pone para la protesta? Pone requisitos así como que la otra vez estaba yo escuchando, justamente por este tema, estaba escuchando en el radio un programa de cierta radiodifusora que digamos que siempre está como en contra de lo que sucede en este país, en el actual gobierno, y recuerdo que estaban platicando respecto de que en otros países la protesta no se prohíbe, pero se regula, ¿no? ¿Y cómo la regulan? Bueno, decían, es que en otros países necesitan sacar permisos para protestar. Y en este caso, ya veremos si eso efectivamente puede ser algo que protege los derechos humanos, que en lo que yo entiendo y en lo que creo que estamos pensando, Cristian y yo, no es posible, o bueno, al menos por mi parte, yo considero que no es posible decir que para acceder al derecho a la protesta necesites el permiso del Estado. Imagínense, básicamente es un absurdo. Te van a negar todos los permisos y por ende, pues todas van a ser ilícitas. Además de que no se requiere autorización previa. Lo más interesante es que el derecho a la propuesta, su construcción ha sido más bien una construcción de los derechos
humanos, pero a nivel regional, es decir, a nivel internacional, no tanto a nivel del país. ¿Y esto qué significa? Que bueno, que en la Constitución de México pues únicamente nos dice que tenemos el derecho a expresar nuestras ideas, a reunirnos para un fin lícito y demás, pacífico, que no altere el orden público, pero hasta ahí se queda. En cambio, ya si vamos a un nivel un poco más alto, cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, estos organismos se han encargado de decir, oye, espérate, vamos a desarrollar esto, porque nosotros también lo consideramos y nosotros sí lo señalamos ya como un derecho humano. Y con el simple hecho de que la Corte Interamericana ya lo reconozca como un derecho humano, ya es más que suficiente para el efecto de que México tenga la obligación de respetarlo, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, ustedes deben saber que significa el hecho de poder expresar mis ideas sobre los temas que yo quiera, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas que los derechos humanos tienen límites, es decir, no son ilimitados. Mucha gente piensa que uno puede ejercer sus derechos de manera ilimitada y no es cierto, ¿eh? Hay ciertos límites. Ya en el caso de la libertad de expresión, me parece que lo tocamos en el programa anterior, bueno, antes del de Marco, en el cual, por cierto, no estuve. Saludos, Marco. Pero es que aquí nos vamos turnando las vacaciones. Para la próxima ya te toca a ti, Cristian, tomarte tus vacaciones. Sí, ya. Me voy a tomar la siguiente semana, ya lo dije, ya lo avisé. Ok, ya estamos avisados. En este sentido, mira, de hecho en el chat ya nos está saludando el perdido, el que está de vacaciones descansando ahorita, mi buen amigo Pagadas, Ulises. por fuera de juicio, saludos, Ulises. Elena Jaramillo también. Mi Y tía, Antonio Rosa, saludos. buenas noches. Buenas noches a todos. Entonces, en cuanto a los límites, que ahorita vamos a tocarlos un poquito, que ya vi que Cristian anda ahí poniendo unas notas acá bastante interesantes, vamos a entender vamos a ver de manera muy repetitiva este punto de las protestas pacíficas. Pero, ojo, que la imagen que pusimos en el promo de esta sesión, obvio, solo es con fines ilustrativos y nada más. Pero lamentablemente... Nada más. No le aprendiste ahí a ciertos periódicos amarillistas ni nada por el estilo, ¿verdad? No sacamos la idea de la alarma ni nada de eso. No, porque entonces hubiera tenido un título todavía más llamativo. Pero la realidad es que en Latinoamérica, su historia es la historia de las protestas, hay que ser honestos. Y la cuestión de las protestas en Latinoamérica es que siempre, por alguna razón, o bueno, siempre, la gran mayoría de veces, hay ciertos puntos de fricción y ciertos actos de violencia, ¿no? Que ya iremos platicando un poquito más adelante de estos temas. Lo primero que quiero que entendamos es que el derecho a la protesta es el cúmulo de otros derechos. El primero de ellos, la libertad de expresión. Esta libertad de expresar nuestras ideas, a manifestar nuestras ideas sin que nadie pueda coartarnos, obvio, siempre que lo estemos haciendo de manera pacífica, tranquila. En ese caso, si no molestamos a nadie, pues lo podemos hacer. Cristian quiere salirse ahí a la plaza de Veracruz o donde sea que estés y decir, aquí me voy a poner a dar mi letanía, puedes hacerlo. No, nadie te lo va a prohibir. El derecho de reunión también es otro derecho que permite y protege precisamente a las personas, o más bien les faculta para poder reunirse, valga la redundancia, y poder de manera pacífica, intencional y temporal expresar de manera conjunta sus ideas, ¿ok? Y la libertad de asociación, pues se refiere también a que podemos crear estos constructos jurídicos que son las asociaciones, por ejemplo, o figuras jurídicas, que no es lo mismo la libertad de asociación que el derecho de reunión, pero podemos hacer organizaciones que puedan ser símbolo de manifestaciones, como hemos visto mucho en algunas manifestaciones, particularmente de movimientos feministas, ¿no? También se representa a través del derecho a la participación política. Esto significa, en esencia, básicamente, que todos tenemos el derecho a formar parte de las decisiones que se toman en este país. Siendo honestos, hasta la fecha actual, lo más cercano que hemos estado a una participación política activa como sociedad ha sido cuando quién sabe a quién le preguntaron si quería el mendigo aeropuerto y quién sabe quién contestó que no, ¿ok?
Y ahora con las próximas elecciones, que tenemos un programa en el que analizamos esa consulta popular, para aquellos que no lo han visto, ya realizaremos un primer ejercicio de participación activa en la política, con esa pregunta que sigue sin tener sentido hasta la fecha, pero bueno, va a ser un primer acercamiento a ese tema. ¿Cómo ves, Cristian, todos estos derechos que tienen que ver precisamente con el derecho a la protesta? Fíjate, el ministro Saldívar decía que este derecho humano a la protesta social era uno implícito, un derecho implícito que surgía de los derechos que tú mencionabas. Cuando refiere implícito, quiere decir no está expresamente establecido en la Constitución, lo que cierta parte de la doctrina ha dicho que son los derechos humanos innominados, aquellos que no están expresamente, pero que se pueden desprender en función de otros derechos o también en función de ciertos valores o principios contenidos en la Constitución. El ejemplo más citado, y que yo también lo hago así, es el libre desarrollo de la personalidad, porque pues, es un derecho humano que está todavía de moda. Estuvo de moda con el tema de consumo lúdico de marihuana y sigue de moda. Ya para todo quieren ocupar libre desarrollo de la personalidad. De hecho, por si no lo sabe, por ahí se salió la Suprema Corte cuando dice que a ver si me acuerdo del asunto, una expareja le reclamó pues a su expareja daños morales porque este personaje le fue infiel y le causó pues un daño a su psique, a sus sentimientos, y pues la corte, ¿qué fue lo que dijo? La corte, ¿qué fue lo que dijo? Que pues no procede porque estaba en ejercicio del derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Yo Oye, por ahí, ojo, yo creo que ese asunto traía torta bajo el brazo. ¿Dónde chingados dice el contrato de matrimonio que la fidelidad es un requisito? Digo, que no me escuche mi esposa. Es una pregunta justa. Es que, a ver, a mí me parece sumamente razonable, y ya un poquito saliéndonos, pero ya está bueno este chisme, me parece razonable que dijera la expareja, oye, pues me hirió, ¿no? Sí me provocó hasta problemas psicológicos, tengo que pagar el psicólogo, psiquiatra y eso por todo lo que me provocó. Para mí puede ser sumamente exagerado un daño de ese tipo, pero pues yo no soy todos, ni todos son como yo y no piensan como yo, por supuesto, ¿no? Cada quien tiene diferentes impactos. Y la corte dice, oye, pues si te fue infiel, pues lo siento, él está en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad y pues ni modo, mija. Yo ahí tengo la teoría de que la corte trae torta bajo el brazo y dijeron los proyectistas, los que estuvieron analizando, oigan, hombre, nos van a demandar, canijos, mejor no, no, digamos. Todo el Poder Judicial de la Federación. Todo el Poder Judicial va a demandar a todo el Poder Judicial. Entonces yo creo que dijeron, parece caja de hámsters del Poder Judicial, güey. Dijeron, no, vamos a cerrar la llave desde aquí de una vez y no nos metamos en broncas, porque al rato la del piso de 12 le va a reclamar al del piso 3 y la del 4 también a la del piso 3 y de paso al del piso 11 y no, se va a hacer eso. Estoy inventando, no son historias verídicas. No me consta. Guiño. guiño. Pero a ver, ya volviendo al tema, son de estos, sepan ustedes que existen derechos que no están expresamente en la Constitución y que no quiere decir que no los tengamos. Claro, tampoco nos los vamos a inventar, ¿no? Y si se los inventan, desarrollenlo. Pues sí, también invéntalos, ¿por qué no? Pero con una base metodológica y teórica plausible. O hagan mejor lo que hace nuestra Corte y nuestros tribunales. Volteen a ver a los diversos tribunales del mundo, en específico Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, que son los de la Unión Europea, que son los que más voltea a ver nuestra Corte, para copiarles, ¿no? Ellos por ahí les dicen mexicanizar. Para inspiración. Sí, exactamente, ¿no? Pero sí pueden hacer valer. Y pues bueno, aquí me parece que sí hay un desarrollo importante, ya Paulino nos ilustró un poco sobre todos los derechos humanos involucrados, este principio de interrelación de los derechos,
Y me parece a mí interesante también que el tema de que sea una protesta pacífica, como límite al derecho humano a la protesta social. El propio ministro Saldívar, y yo lo comparto, dice, las protestas violentas no están protegidas por el velo de este derecho a la protesta social. Así como, por ejemplo, el tema de libertad de expresión, los insultos tampoco están protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión. Así lo ha dicho la Corte. Ahí adelantando un poquitito, güey, dame chango. Ahí dale. adelantando un poquitito, la idea de la protesta violenta, precisamente la Corte tiene razón, o sea, las protestas violentas no van, ¿no? Pero el problema es que es precisamente esa idea de protesta violenta que va contra el orden público. Ahorita vemos otras figuras que comúnmente se utilizan. Estas son tan ambiguas que podrían generar muchos riesgos. Entonces, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y que la Suprema Corte va a replicar y está obligada prácticamente a retomar la jurisprudencia, ha sido que lo que sucede en las protestas es que se generan ciertos grupos así violentos que generan actos de violencia, vale la redundancia, y esto no significa que el derecho de las demás personas a manifestarse se tenga que coartar. O sea, aquí el problema es que no sé si has visto cómo le hacen en otros países, creo que en Alemania, cuando están protestando y están los cuerpos de seguridad y ven un grupo así violento, lo que hacen es ejercer cierto tipo de operativos, obvio, Alemania, ok, realizan cierto tipo de operativos en los cuales poco a poco van cercando a ese grupo violento en particular y permiten que los demás miembros de la manifestación continúen con su manifestación. Sí, no, el problema, o sea, aquí en México nada más volteemos a ver a lo que hace Ciudad de México, que es encapsular y de verdad sabotear cualquier protesta, así sea pacífica. O sea, de verdad, es lamentable lo que hace Ciudad de México. En ese bueno, acá hay grupos de choque, ¿no? Bueno, en todos lados hay grupos de choque. O sea, eso no es nada más latinoamericano. Este es otro tema, ¿no? Pero además de todo, ya entrando un poquito, ahorita continuamos, pero para tocar un poquito más a fondo esta idea de las protestas pacíficas, también hay que tomar en cuenta que los estados, es decir, el gobierno, tiende a tomar a las protestas como una amenaza para la estabilidad del propio gobierno o para la seguridad interior, ¿ok? Pero ese yo creo es el pretexto. Ese yo creo es el pretexto. El puro pretexto. O sea, eso es... Mira, ¿para qué decir la palabra? Pero es puro pretexto, güey. Y en este sentido, se le pasa algo a los gobiernos que, ojo, no solo tienen la obligación de permitir la protesta, además tienen la obligación de garantizar la misma y facilitar que se pueda llevar a cabo. Es decir, no se trata de decir, no lo vas a hacer y se terminó. No, se trata de decir, a ver, lo vas a hacer y yo te voy a ir apoyando, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México ya no existe el grupo de granaderos, ¿verdad? Porque antes, puta, parecía... Le cambiaron el nombre nada más. Protestas. Nada más le cambiaron el nombre, pero puta, antes parecía concierto de Molotov, güey. O sea, tú llegabas y bombas de gas por todos lados, güey, y gente corriendo para todos lados. Ahorita, digo, ahora la estrategia que se ha llevado para el respeto de derechos humanos, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, es únicamente cercarlos, ¿no? Lo que dices, Cristian. Pero esto expone también, pues, a los cuerpos de seguridad, ¿no? Ahorita vamos a ver, pues, qué ha dicho el derecho, qué dice el derecho, particularmente el derecho internacional, de cómo retener este tipo de movimientos, porque también no puedes dejar que se reproduzcan así a lo menso, ¿no? Pues es que el problema aquí que en nuestro país es que los reprimen de forma violenta. O sea, yo entiendo que aquí podamos caer en un tema de contradicción si tomamos en consideración un poquito lo que platicamos en el primer episodio de esta temporada, con la maestra Mitzi, si recuerdas. Yo me vengo enterando que con la maestra Mitzi,
Pues que tú y yo dijimos, oye, es que cuando vemos la cantidad de violencia en contra de las mujeres y cuando ellas salen a protestar y dices tú, oye, pues quémelo todo para ver si así las pelan porque de verdad están desprotegidas completamente y el Estado las está ignorando completamente. Y nosotros como sociedad tampoco estamos haciendo lo suficiente. Y acá, ¿qué estamos diciendo? No, sí, protesta pacífica. Puede sonar un poco contradictorio, ¿no? O completamente contradictorio. Pero creo que hay que entender los matices de cada movimiento. Y creo que este grupo de las marchas feministas, pues sí tendrían que ser protegidas en cualquier supuesto, la verdad, ¿no? Yo entiendo que dice Saldívar, el límite a este derecho es que sean pacíficas. Entonces, aquí ojo, porque si por ahí, porque dicen que pasa, que los gobiernos ahora sí que mandan a un grupo para internarse en el movimiento y detonarlo, o sea, comienza la violencia, pues entonces con el pretexto de que, es que no era protesta pacífica, miren, aquí están los videos, aquí está la violencia, sale del amparo de este derecho. A mí me preocupa un poquito esa parte de cómo podrían abusar de esa situación. Ahí precisamente el abuso, es que eso es o sea, están confabulando tanto el Estado como los medios de comunicación, ¿no? Yo entiendo y estoy muy de acuerdo en el enojo y la frustración que, bueno, ahorita dijiste lo de los movimientos feministas, pero en otros movimientos como lo de los 43 de Ayotzinapa y otros movimientos sociales, también ha habido ciertos grupos de violencia, ¿no? Pero el problema viene cuando a la sociedad solo se les presenta esa imagen de la protesta. O sea, cuando actualmente la gente piensa en protesta y les dices, es que tienen derecho a protestar, puta, se imaginan que van a destruir todo, ¿no? Que realmente eso seamos honestos, eso es cierto. Las estatuas de bronce pues, no sirven para una chingada. O sea, si hay que quemarlas, si hay que destruirlas para que llamen la atención, bueno, sí, obvio, tiene consecuencias. Ese es el problema, que, o sea, se hace, pero tiene consecuencias. Entonces, en este sentido, pues los medios siempre te van a presentar el punto precisamente de inflexión en el cual dicen, es que son violentos, miren, o sea, se salieron las mujeres feministas y rayonearon todo el centro y eso. Bueno, yo les diría, y eso, o sea, que te grafité en un edificio, ¿rompe con el pacifismo? O sea, es que ese es el problema. O eso es a poco más grave que el motivo por el cual marchan, que es de que las están agraviando, que las están asesinando, caramba, y tu Estado estás prácticamente indiferente e inoperante. O sea, es más grave eso. ¿Por qué en lugar de salir a decir, ay, no sean así, no rayen esto y el otro, decir, oigan, ¿saben qué? Pues rayen todo porque hemos estado inoperantes y no hemos podido resolver esto, pero vamos a actuar con mayor energía, de tal modo en que estas protestas bajen de tono, ¿no? Que sea el propio Estado quien lo haga. O que digan, oye, pues creo que sí tienen razón, güey. O sea, 100 asuntos de feminicidio, solo 3 terminan sentenciados por feminicidio, todos se van por homicidio. Y no estamos viendo el reflejo de cómo se estén atacando, por ejemplo, en este caso, este tema. Y así con un montón de otros temas, ¿no? Y en este sentido, digo, las propuestas han sido tan absurdas como estas que se invalidaron, estos artículos que quedaron invalidados que al principio nos comentabas, por ambiguos, pero ha habido propuestas que llegan al extremo absurdo de decir, pues quieres protestarte, necesitas un permiso. ¿Y quién te va a dar el permiso? El mismo pinche gobierno contra el que quieres protestar. O sea, ¿qué es esto? ¿Rusia, güey? O sea, no, así no funciona el mundo. O sea, el mundo actual, las democracias actuales no funcionan así. Y la gente que piense que necesitas un permiso para manifestar tus ideas, puta, están muy mal. Se ve que esas personas en la pinche vida han tenido la necesidad de salir y gritar que algo está pasando, ¿no? Que algo está sucediendo. Y hay personas que tienen la posibilidad de hacerse notar de maneras distintas, ¿no? A través de colectivos de abogados que ya has comentado algunos en otros programas que ejercen el litigio estratégico para efectos de hacer notar estos temas. Hay quienes tienen dinero para hacer ruedas de prensa, hay quienes tienen dinero para llamar la atención de otras maneras, pero la gran mayoría de personas no. O sea, la gran mayoría de personas pues sí, lo que haces es decir a la chingada, o sea, yo voy a salir a gritarle a los 4 vientos que están pendejos.
Y se los voy a decir así con sus letras, ¿no? ¿Y por qué? Porque sí lo están, o sea, sí lo están, cabrón. O sea, uno llega al grado, o sea, la protesta nace por la frustración, o sea, en la esencia. Si los derechos se la respetaran, indignación de claro, la o sea, indiferencia del Estado. o sea, la otra vez decían que, o sea, ¿te acuerdas que el presidente dijo? Y ya sabes que acá deberíamos poner sus frases, güey, porque dice cada cosa, que dijeron que los abogados eran traidores a la patria, ¿no? ¿Te Bueno, acuerdas? O sea, dijo que los abogados que impugnaban sí, sus reformas sus son reformas, sí, sí, traidores a la sobre patria. sus Más o menos reformas. eso fue lo que dijo. Más o menos, está enfocado en las reformas, pero a ver, puta, todos decían, es que lo que dijo atenta contra el Estado de Derecho, ¿no? Yo tengo el derecho a hacer y promover lo que se me dé la pinche gana. Sí, pero ¿sirve? O sea, seamos honestos, de un montón de amparos o de juicios estratégicos de derechos humanos, ¿cuántos sirven? La vez pasada que platicamos, por ejemplo, del derecho al matrimonio de entre personas del mismo sexo, ¿te acuerdas? Dijimos, este rollo no es de este año, güey. O sea, esto ya había sido resuelto por la Corte en 2016 y lo fueron a autorizar los congresistas del Estado de Puebla hasta el año pasado. Entonces, o sea, el problema es que el Estado de Derecho a veces no sé si no sirve, no lo quieren hacer servir o solo es una pinche ficción. Y eso viene de un abogado, güey. Y cualquier abogado que te diga, no, el Estado de Derecho es una chulada y siempre se respeta es porque en la pinche vida ha puesto una pata en un juzgado, güey. O sea, eso se los puedo jurar, se los firmo ante notario público, ¿no? Porque esta idea de que tengas que pedir permiso para protestar, güey, no manches, o sea, ¿quién chingado te va a dar permiso para protestar, güey? Y Pero lo peor es afortunadamente todavía no hemos llegado a eso. Entonces, no, espérate, pero a no eso des va, ideas, güey. no des ideas. Es que yo no las doy. Es que la gente que tiene micrófonos, la gente que tiene programas, que no voy a decir Fernanda Familiar, pero Fernanda Familiar, güey, que tiene un pinche séquito de un chingo de gente que yo no sé, son tías panistas, todas las que escuchan a Fernanda Familiar, güey, tienen estas ideas y es que no se dan cuenta. Bueno, ese solo les puede decir un programa, hay un chorro, güey, pero tienen estas ideas de que es mejor pedir permiso. No, nunca te van a dar el permiso. Esto es tan importante, el hecho de que la Corte Interamericana diga, no, güey, no puedes coartar el derecho a la protesta al establecer que tengan que pedir permisos. Es tan extenso y tan profundo esa prohibición hacia los estados que hasta les dice, no puedes ni siquiera disfrazar el permiso mediante un intento de protección a la manifestación. Ya sabes, esta idea de que, pues mira, no me vas a solicitar permiso para manifestarte, es tu derecho, pero sí solicítame que te proteja, que mande yo cuerpos de seguridad para que te proteja. Es que es eso lo que me mueve un poco sobre el tema, porque a mí me encanta que los tribunales estén constantemente reconociendo nuevos derechos, nuevos, entre comillas, derechos humanos, para que se, pues, domestiquen en el sistema jurídico mexicano. Me fascina eso, pero me preocupa que el desarrollo, así sea el más cuidado, siempre va a estar disponible para dobles discursos. Y no es raro, y no es de este gobierno, no es de esta legislatura, No. es histórico esto, el discurso de protección o de constitucionalidad de diversas reformas o de diversos decretos o de diversas actuaciones del Estado que dicen, esto lo hago para proteger tal derecho humano, y ocupan el discurso del derecho humano para justificar sus, ahora sí que sus chingaderas, con perdón por la palabra, pero yo creo que eso hasta me te preocupa quedas. un poquito. Y aquí está este tema, está buenísimo. Derecho humano a las protestas sociales, padrísimo, pero las estás acotando, o sea, y yo lo entiendo y yo lo comparto, a las pacíficas, está bien, pero si viésemos la realidad de cómo cuando una marcha es pacífica, cómo llegan grupos a dinamitar el tema y que por ahí se vayan a agarrar de que no, se pusieron de violentas, oye, pues respondimos violencia, no, se pusieron de También. violentas, así, rajatabla, ya no fue pacífica, vámonos para el bote.
o vámonos a este altruito, ¿no? Eso me preocupa un poco, pero insisto, yo por lo menos sí celebro este desarrollo. Todavía estamos por ver cómo lo va a desarrollar la Corte, pero celebro que haya dicho hay un derecho humano a la protesta social. Eso a mí me gusta. Tiene límites, por supuesto. Claro. Y si me permites continuar con el tema de las restricciones, que también, y aquí me parece un tema súper interesante, porque toda restricción, ya habíamos dicho en diferentes programas, toda restricción o todo trastoque al ejercicio pleno de un derecho humano tiene que estar justificado. Y para ello, sí. ¿Qué es lo que se ocupa? Bueno, pues primero, como bien se mencionó y ahorita está el banner ahí, la restricción tiene que estar en una ley formal y materialmente. Es decir, no norma general en sentido general o hablando de la generalidad, porque hablando de normas generales nos referimos hasta reglamentos, disposiciones generales. Cálmate, Cantinflas. O sea, como que no norma general en el sentido de la generalidad. En el sentido de, sí, ya la cantinflé muy cabrón ahí, ¿verdad? Ajá. Pero sepan que cuando uno dice norma general, se puede referir a leyes, disposiciones de carácter general, reglamentos, decretos, un sinfín de cosas, ¿no? Normas oficiales mexicanas. Y cuando hablamos de ley, lo hacemos o lo debemos hacer en sentido formal y material. Es decir, tiene que pasar por el Congreso de la Unión, si son leyes federales, o por los congresos estatales. Entonces, toda restricción de derechos humanos tiene que estar en una ley. Posteriormente, se pasa al test de proporcionalidad. Hay diversos tipos de test. En este caso, Saldívar dice, acá tendría que ser un test proporcionalidad, el sencillito, ¿no? El normal. Y este test tiene diferentes pasos. ¿Perdón? Sí, digo, el mínimo, o sea, no ponerse tan estricto. Claro, porque el más estricto hasta ahora en nuestro país es el test de proporcionalidad de escrutinio estricto, que pues nada más he visto que se aplica en temas de discriminación, donde se revierte la presunción de constitucionalidad de las normas generales, aquí sin normas generales. Entonces, ¿qué es lo que dice Saldívar? Bueno, que pues este test de proporcionalidad, que esta restricción más bien al derecho humano a la protesta social se encuentra en una ley, pasa la grada del principio de legalidad, se encuentra en una ley. Sí, ¿no? Está en una ley. Después pasa la grada de idoneidad, porque sí, pretende proteger el bien jurídico tutelado que podrían ser estas obras públicas y el interés general y diversas cuestiones, ¿no? Pero dice, no pasa la grada de necesidad ni de proporcionalidad, porque la de necesidad, porque hay otras formas de proteger aquello que estas reformas penales buscan a través de otros medios menos lesivos, y proporcionalidad porque pues, no son correspondientes, ahora sí, la afectación al derecho con el beneficio que se persigue. Entonces dice, no pasa este filtro y por ende son inconstitucionales. Este fue el argumento de Saldívar para decir, esta ley Garrote no pasa el test de proporcionalidad y por ende son inconstitucionales. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el don señor, muy presidente de la Corte de nuestro país, porque tiene toda la razón. O sea, no basta con que esté en una ley, o sea, debe de existir una necesidad así, pero cabrona. Y segunda, debe ser proporcional la respuesta. Para aquellos que nos escuchan, nos ven, o donde sea que nos disfruten, guiño, guiño, en Puebla, existió, ¿te acuerdas, Cristian? Una ley que se denominó como Ley Bala, ¿te acuerdas? Sí. Intentó en su momento cierto exgobernador que tuvo un accidente de helicóptero. Sí pasó, ¿no? Sí pasó, porque sí, hasta fue lo pasó por eso. Lo del niño. Que en este caso, exactamente, se intentó en su momento establecer los estadios o los niveles de intervención policíaca para efecto de reprimir actos de violencia. Dentro de estos estaba precisamente la cuestión de las manifestaciones, de la protesta en sí. Y en este caso, no, lo que aquí pasó, ustedes lo pueden buscar, fue un tema de ahí que hasta la fecha decir Chalchihuapan aquí en Puebla como un asunto jurídico
sigue siendo un tema en el cual podemos entrar a la discusión de si es justo o no es justo dispersar a los asistentes a las protestas, así sea con balas de goma, que ojo, para aquellos que no saben de qué trató esto, la dispersión con balas de goma cobró la vida de un menor de edad cuando era completamente innecesario, ¿no? Esa ley, si mal no recuerdo, se fue, no quiero decir a dónde, pero digamos que ya no está activa, ¿no? Está en la congeladora, porque técnicamente, según yo, nunca fue abrogada ni nada por el estilo. Habría que ver qué pasó con ello, ¿no? Porque sí, pero sí, así intentes coartar el derecho a la libertad de protesta, ahora, protesta social, en ese momento, libertad de expresión, de reunión, de asociación, de manifestación, así la intentes dispersar con papel, con bolas de papel, ahí inventándosela, o sea, si lo hace el Estado, la verdad, a mí me parece eso violatorio de estos derechos humanos. Además, son temas que se tocan con pincitas, güey. Pero a ver, hace un rato te dije, uno de los peros que están poniendo en el Estado y las ideas que tienen es que se pida permiso. Ya quedamos en que eso no va, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Y si va, ustedes que nos están viendo ya saben cómo pueden atacarlo. Sí, o sea, es inconstitucional completamente, güey. Y segunda, los estados, los gobiernos también pretenden establecer el contenido y los mensajes de la protesta, cabrón. O sea, no chingues, o sea, también me vas a decir qué puedo y qué no puedo decir. O sea, está cabrón. O sea, el hecho de que te digan, no puedes protestar sobre el tema de aborto porque aquí somos bien guadalupanos, su pinche madre. Pero no todos, güey. O sea, no todos. Entonces, el Estado no puede decirme qué puedo y qué no puedo protestar. Puede que no estés de acuerdo. De hecho, no recuerdo quién fue y no me voy a aventar la cita textual porque la neta no me acuerdo, pero más o menos recuerdo que algún autor decía, y seguramente tú te vas a acordar, Cristian, porque eres el más ñoño de los tres, decía, puede que no esté de acuerdo con tus ideas, pero daré la vida por defender tu derecho a expresarlas, ¿no? Y eso es en donde nos tenemos que enfocar mucho. Ahora, también, no sé si te has fijado, pero dentro de esta idea de autorizar las protestas, también pretenden establecer horarios y lugares para la protesta. La otra vez estaba escuchando y decían, ¿y por qué no protestan en el parque, güey, donde no hagan tráfico? Pues, güey, es que el chiste es que llame la atención. O sea, si tú ves una bola de gente protestando en el parque, vas a decir, están fumando marihuana, güey, no hay pedo. Pero si ves una bola de gente cerrando calles, gritándole a una dependencia, ya te llama la atención. Es absurdo, porque en su caso les dirían, así como no te autorizo las 9 de la noche en el pinche parque más olvidado de la ciudad para que te asalten a ti y a todos tus compañeros. Obviamente, eso no tendría ningún pinche caso. Eso no tendría ningún sentido. Y, o sea, eso y es bien importante lo que dices aquí, porque, a ver, creo que todos, y no me voy a parar de pecho y voy a decir, no, yo siempre a las protestas, yo siempre que las veo las celebro, no, a ver, wey, ha habido momentos en que la otra vez me quedé encerrado en el bulevar por una protesta de antorchistas que chinguen a su madre, güey. Pero tienen derecho a manifestarse, eso no se los voy a negar. Es que es eso, ¿no? O sea, yo también en Ciudad de México por ahí me quedé atrapado en una que no me pude mover para nada y sí tenía un poco de prisa, pues menté madres y eso, pero ya al final ahora sí que con cabeza fría dije, oye, pues es que es muy válido lo que están haciendo, están ejerciendo su derecho, ¿no? Y al final la culpa no es de ellos, es del pinche Estado que no responde, pinche Estado inoperante, güey. O sea, sí, si el Estado pudiese satisfacer todos los reclamos o nos diera servicios públicos de calidad, pues igual no tendrían la necesidad de ellos de estar haciendo ese tipo de protestas. Claro, hay protestas también políticas que se hacen completamente y esas tal vez podrían, pero bueno, siguen ejercitando un derecho. Entonces, oye, yo por ejemplo, yo nunca vi que, pero disculpen a mi perro, yo nunca vi que se quejaran porque había un pinche camión que decía movimiento por la familia, la chingada contra del aborto, y que hicieron un borlote. Yo nunca vi que nadie se quejara de eso. Es decir, cuando hay quejas en contra de protestas, por lo general es en contra precisamente de las protestas que tienen un sentido disruptivo y que pretende precisamente romper con la naturalidad de la vida cotidiana, porque el Estado así te lo impone, ¿no? Ahora hay que entender que cómo responde el Estado a estos temas, con violencia.
Y algo que debemos entender es que la violencia, bueno, el uso de la fuerza, para no decir violencia, el uso de la fuerza sí es posible, pero debe ser un recurso, debe ser el último recurso, el último. O sea, siempre debe de haber otras formas, acercarse a platicar, establecer mesas de debate, establecer mesas de manejo del tema, establecer formas. Pero cuando el Estado responde con el uso de la fuerza, ahí se está brincando un montón de estadías, o sea, se está brincando un montón de cosas. Digo, la pandemia los detuvo, pero aquí en Puebla y en del país, en Ciudad de México y todo eso, no sé si te acuerdas, Cristian, y los compañeros y amigos que nos están escuchando o nos están viendo, no sé si se acuerdan que antes de la pandemia empezó un movimiento de estudiantes. Y el pinche movimiento la autónoma. Sí, se paró por la pandemia, pero si no, no los paran. ¿Y por qué? Porque ellos, yo recuerdo, o sea, tú y yo fuimos estudiantes, yo sí era de los que vámonos a la pinche marcha y a ver qué chingado. ¿Por qué? Porque tenías que movilizar gente y tenías que participar, porque de otra forma, ya ni les cuento a qué personajes querían graduar en nuestra graduación, ya ni les cuento de eso. Otro día se los platico. Pero en ese tema de la marcha de los estudiantes, recuerdo que hicieron una marcha muy interesante en la cual precisamente es un ejemplo de protesta fina, cabrón. O sea, no rompieron una sola cosa. Iban tan ordenaditos que pusieron el ejemplo de cómo tenían que ser las marchas. Y eso se notó, la pandemia los detuvo, o más bien los imposibilitó de continuar el movimiento. Pero ojo, que si eso hubiera continuado, yo no sé qué hubiera pasado, ¿eh? El Estado no podía responder con el uso de la fuerza pública, porque entonces puta, te avientas encima a las universidades, a los papás, sí, a los compañeros, a los maestros, vaya, todo mundo, ¿no? Entonces, el tema de la protesta como derecho humano tiene muchas aristas, o sea, suena bien sencillo decir, pues es tu derecho de salir a manifestarte, reunirte y expresar tus ideas, tus opiniones, y, o sea, suena bien chulo, pero ya en el plano de lo real, puta, qué complicado es, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación tanto de proteger y facilitar la protesta, como también tiene que proteger a los mismos protestantes de ellos mismos, es decir, de esos grupos que empiezan a generar actos de violencia, que la mayoría de veces dicen en los movimientos latinoamericanos y en otros se utilizan grupos de choque. ¿Para qué? Para desestabilizar las protestas precisamente. Es un tema muy, muy interesante. Fíjense, es un tema bien complejo. Ahorita abordándolo un poquito más social, lo que estuvimos comentando, pero jurídicamente vean el giro que se le da, porque el proyecto inicial decía, es un tema de taxatividad. Y si se hubiese quedado el tema en taxatividad, pues no habría mayor complicación. Lo hubiesen dicho, ay, pues es ambigua, la redacción que hizo el legislador, pues es vaga, se presta para confusiones, y vámonos, lo sacamos. Pero cuando se propone que violenta un derecho humano, como es la protesta, fíjense, este es un ejemplo de lo que a veces se ha intentado transmitir en diversos espacios, incluyendo cuando digo, identifiquen bien qué derecho violenta. Por supuesto, hagan valer, digamos, los más tradicionales. Pero si pueden por ahí clavar un derecho humano que es tratado con mucho recelo por la Corte, como son aquellos que tienen que ver con la vida democrática del país, dígase a la protesta, dígase libertad de expresión, de asociación, de reunión, políticos, la Corte es muy celosa con esos derechos. Entonces, vean la diferencia que se hace cuando alegas un motivo de taxatividad, un tema no menos importante o no pequeño, pero que no tiene el mismo punch o la misma trascendencia que un derecho humano a la protesta, porque este derecho humano a la protesta tiene relación directa con la vida democrática del país. Entonces, identifiquen ese tipo de cuestiones para en la práctica profesional, también lo puedan manifestar de esa manera. No dejen de hacer valer lo tradicional, pero por supuesto, búsquenle hacer valer esta clase de derechos que tienen relación con la vida democrática, porque le da un punch mucho más grande a todos sus asuntos. No, y además entender el derecho del otro, cabrón.
Porque mira, la mayoría de veces, como bien mencionabas hace un momento, pues a veces nos toca estar del otro lado y decir, puta, una protesta y otra vez cerraron la calle. Pues ni modo, güey, te vas por otra calle, te sientes ahí a esperar, güey, o te unes a la protesta, porque igual no te habías dado cuenta que también te afecta a ti. Porque muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado a la gente decir, no, que las detengan, que los encarcelen y esto. Ok, si cometieron un hecho ilícito, va, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es necesario para efecto de demostrar esto, pero no puede existir una sanción ejemplar. Ya pasamos la época de las sanciones ejemplares. Anteriormente, puta, decías, ya agarramos a una persona protestando, la vamos a quemar aquí para que a nadie se le ocurra volver a hacerlo. No, no se trata de eso. O sea, se trata de darse cuenta de que la gente tiene derecho a protestar precisamente, porque muchas veces yo escucho a la gente decir, no, es que la CNDH puta, protege a los delincuentes, míralos, están quemando, están haciendo ahí, güey, es su derecho. Si tú estuvieras ahí, si fuera al revés, tú quisieras la misma protección y que estuviéramos personas, como en este caso lo estamos debatiendo, a favor tuyo y diciendo sí, como chingados, no, que se le dé su derecho y que se le respete. Nada más que no cause lesiones hacia otra persona, porque el daño material, pues es daño material, ¿no? Pero las cuestiones ya físicas en contra de otra persona, creo que ahí es donde encuentro el límite, ¿no? Quizá en ese sentido. Pues yo creo que ya Sí. vamos dando palabras de cierre. Mira, hay No, saludos. porque hay otro tema interesante en la discusión de la Corte A y ver, lo vamos a abordar rápido. Y a esto ver, yo no quisiera dejarlo pasar porque estos principios pues los llegué a leer, pero hace muchísimo tiempo, la verdad, y leerlos ahorita, pues me parece sumamente útil dadas ciertas iniciativas que por ahí se dice que se quieren presentar. El ministro Saldívar ya puso sobre la mesa, ya dijimos, ya nos llevamos casi una hora platicando de esto, pero vamos a lo que hace la ministra Piña. Lo que dice la ministra Piña también es muy interesante. Ella dice, para mí, la ley Garrote, estos artículos del Código Penal, vulneran, y aquí se los voy a poner, el principio de lesividad. Y dice, es este cierto. principio es que el legislador debe sancionar penalmente solo aquellas conductas que en verdad lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos tutelados. En En pocas palabras, palabras, a ver, dale. en pocas palabras, no se va a sancionar penalmente lo que tus pantalones se le ocurran, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además, el legislador debe ser tan claro con su redacción de los tipos penales que no debe dar cabida a que sean sobreinclusivos, como en este caso lo era, porque Sí, dada la redacción del Código Penal, pues le daba igual si eran reuniones pacíficas, reuniones violentas, reuniones de una persona, reuniones de dos personas, reuniones que no eran reuniones. Ahora sí que si te cruzaste cuando iba a pasar la maquinaria, con eso, papá. Así nada más sí, quisieras cruzar la calle para llegar a tu casa o para tomar el bus. Y la ministra Piña dice, hey, no puede ser así. Se vulnera el principio de lesividad. Y el ministro Lainez, por su parte, lo que dice es, se vulnera el principio de mínima intervención, que básicamente es lo mismo. Pero sí, sí, que el que no Estado sea no se mete en sobreinclusivo, que no sea sí, sobreinclusivo y que el Estado, que este principio de mínima intervención, pues parte de que el derecho penal es la última ratio, es lo más lesivo y lo más extremo que el Estado puede implementar. Por ello se le llama mínima intervención a este principio, ¿no? Que no sea sobreinclusivo, que tenga que estar debidamente justificado y que existan razones para tipificar. ¿Y por qué les digo que nos va a ser de mucha utilidad? ¿Se acuerdan de cierta legisladora a la cual yo sí le mando un saludo, que es precisamente poblana, de San Andrés, no recuerdo si de San Andrés o de San Pedro Cholula, de la que le diputada aventaron federal, huevos, que le exactamente, aventaron huevos. sí, sí. Sí, hago referencia a la diputada Nay Salvatori, que por cierto, eso que sucedió en el video, yo no voy a decir si fue fingido, me pareció o no, yo lo veo lamentable y espero que no vuelva a ocurrir,
Yo personalmente, yo he visto esa clase de actos y otros peores. Entonces no dudaría que fuera verídica su situación. Y aparte yo siempre parto del principio de buena fe. Yo les creo a todos, salvo prueba en contrario. Entonces, pero miren, lo que les iba a decir, la diputada Nay Salvatori estaba queriendo construir una iniciativa que tipificara el tema de uso de memes para... ella decía, ¿no? Que el hacer en la dignidad de las personas. Ustedes díganme si tendría cabida bajo el principio de lesividad, bajo el principio de mínima intervención, si pasaría el escrutinio del test de proporcionalidad. Entonces, a mí me parece claro que no. Entonces, hay más iniciativas así. Esa es la que ahorita bote pronto se me vino a la mente, pero hay más iniciativas. Al poder, al Estado, no le gusta una sociedad informada y que alce la voz. No le gusta. Y entonces nosotros... No, claro, no les conviene. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestros derechos. Ahora sí, Paulino citó una frase, yo voy a citar otra que por ahí publiqué, que es de que o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Entonces todos estamos en el mismo barco y tenemos que apoyarnos desde los diversos frentes y con nuestras respectivas habilidades. Eso no opinaba Rose en el Titanic, güey. Sí, no, porque nada más se le quedó viendo a la otra que estaba ahí al lado colgándose y dijo, ¡ay! Sí, no aplica en todo, güey. Queda claro que no aplica en todo. Pero fíjense, a nosotros como nos encanta pues, ser prácticos, o sea, tratar de bajar los temas técnicos, esta cultura de los abogados de antaño y también de muchos de los actuales, que les encanta elevar el derecho a tal punto que sea inentendible más que para los que estudiaron, ¿no? Derecho. Y para eso, güey, luego tienes que exactamente, y a veces ni siquiera ellos lo entienden, ¿no? Exactamente, sí. También eso. Y tratamos nosotros de bajar los temas a terreno de piso, ¿no? A terreno de juego para que todos los podamos entender, seamos abogados o no. Y también nos gusta ser prácticos, que lo puedan llevar a la práctica. Ya les dijimos un derecho novedoso, entre comillas, derecho a la protesta social. Ya les dimos lo que es el principio de taxatividad, el principio de lexividad y el principio de mínima intervención. Todo eso lo pueden hacer justiciable. Y no forzosamente tienen que esperar a presentar un amparo. Porque vamos a ponernos en el papel de penalistas. Yo siempre lo he dicho, yo no soy penalista, pero imagínense que Paulino, que es mi cliente, o yo soy el cliente de Paulino, mejor yo pongo mi libertad en manos de Paulino. Y me detienen precisamente por un delito de esta naturaleza que la Corte ya invalidó. Supongamos que no la haya invalidado aún. Pues Paulino va a decir, oye, juez, el que sea, porque hay control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, estos delitos son inconstitucionales y va a hacer valer todo lo que acabamos de explicar en esta hora. Entonces, tengan en cuenta que desde la primera instancia, desde el recurso administrativo, pueden hacer valer todos los temas de constitucionalidad y de violación a derechos humanos. Entonces, ahí está también la parte práctica. Pero es que los jueces de primera instancia no pueden llegar al último grado de la interpretación conforme, en el sentido de inaplicar la norma. En su caso van a tener que interpretarla en un sentido amplio o estricto, dependiendo, para decir, ok, sí, pero ellos no pueden determinar la inaplicación de la norma. Sí pueden. No, sí los pueden. De primera instancia. Y por ahí está, y la tengo bien grabada esa jurisprudencia del ministro Cosío, pero lo vamos a dejar para otro tema, porque es un debate interesante. Porque lo único que no pueden hacer los jueces que no actúan bajo la investidura de jueces constitucionales, llámese jueces de distrito cuando conocen de amparo, porque los jueces de distrito también conocen de otros juicios que no son amparo precisamente. Lo único que no pueden hacer, digamos, los jueces de primera instancia es declarar la inconstitucionalidad, pero sí pueden inaplicar la norma. Sí pueden inaplicar la norma. Que materialmente es lo mismo. Si la inaplican es porque la consideran inconstitucional. Entonces, no lo están diciendo. Yo hasta la fecha no he encontrado un juez que aplique, o más bien que inaplique una norma. Yo sí. Por lo general, yo sí. ¿Sí? Sí. El juzgado, el juez del juzgado primero y único,
en materia mercantil de juicios de cuantía menor. Él sí. Ah, chinga, bueno. Él sí. Ahí hay uno. Yo jamás había escuchado de él. Y nada más, porque lo he solicitado como en 4 o 5 juzgados, no, es que, y en todas no me dicen nada. No es que hacer lo que tú dices se necesitan unos pantalones, faldas bien puestas. ¿Por qué? Porque ahí es decir, no, esta pinche ley no la voy a aplicar porque a mi criterio es inconstitucional. Y sí tienes razón, me corrijo, tienes toda la razón. A lo que estaba yo pensando era precisamente declarar la inconstitucionalidad de una norma. Pero sí es cierto, sí pueden inaplicarlas. Pero precisamente no cualquiera lo hace. Y hablando de esto, de las cuestiones ya para retomar el tema de la protesta, digo, las cuestiones de las normas que se están planteando para regular las protestas están siendo todas violatorias de derechos humanos. O sea, ahorita estamos tocando este tema porque se dio esto de la invalidez de estas normas penales en el Congreso de Tabasco, del Código Penal de Tabasco, ¿verdad? Pero no es el primer intento que se hace, ¿eh? Y a veces los intentos... Ni va a ser el último. A veces los intentos de regular las protestas se disfrazan mediante otras normas, como esa ley Bala, en la cual no iban a regular las protestas, no, iban a regular o se pretendió regular el nivel de interacción o de respuesta a actos violentos por la policía, ¿ok? Pero finalmente sí regulaban un aspecto que esencialmente tenía que ver con las protestas, que bueno, por una u otra razón, por hoy ya no se aplica, ¿no? Actualmente, pues los policías tienen razón en algún sentido en el que dicen es que no sabemos cómo responder, pero ¿por qué no saben? Porque a veces pasa, digo, no estoy generalizando ni estoy señalando una institución policíaca ni nada de eso en lo específico, pero creo que es un elemento que se repite mucho, que los titulares de las áreas de capacitación no conocen o no estudian estos temas. Porque si tú a tus policías los capacitaras y les dijeras, oye, pues fíjate, cuando está esto, vamos a responder así, 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 así. Y así vamos a estar bien. Como te decía, en Alemania, ¿no? Hay un grupo de gente que está siendo violenta. Vean los videos, búsquenlo en internet, en YouTube, y se van a dar cuenta de cómo empiezan a acercar para nada más detener a esas personas, en lugar de entrarle a palos y al que me lleve, ¿no? Porque, o sea, ahorita es terrible el hecho de que si te manifiestas y el Estado decide ejercer la fuerza, es seguro que a algún inocente se va a llevar ahí un chingadazo o hasta se va a ir detenido o en el peor de los casos hasta va a tener lesiones graves o va a llegar a fallecer, ¿no? Porque también se ha visto. Y eso no se puede. O sea, hasta que el Estado no aprenda a regular su propia fuerza, no puede regular la protesta. Así de fácil y así de sencillo. O sea, y mencionaste un tema ya para finalizar, porque ya llevamos más de una hora. Ah, caray. Ya para finalizar, mencionaste algo bien importante, el discurso al momento de proponer las iniciativas y leyes, que en diversos programas lo hemos referido. Ojo con el discurso, porque así te digan, no, esa ley no trastoca nada de este derecho a la protesta. Pues bueno, ya Paulino lo ilustró de forma, pues para mí muy, muy simple y clara, y muy contundente, en el sentido de, sí, de cierto modo incide en el tema. En el discurso se maneja otra cosa, y eso es bien común que pase. Pero pues bueno, no nos queda más que seguir estudiando, seguir aprendiendo, defendernos juntos y pues hacer valer nuestros derechos. A la Suprema Corte, que siempre dicen que la ataco, que la denosto, que esto y el otro, muy bien, a mí me parece fantástico lo que están haciendo con esta sentencia. No saben es que participó el concurso de secretarios de distrito este señor de aquí, por eso está de buenas. No sabía. No sabía que había. Muy bien por la Suprema Corte, muy mal por la ministra Esquivel, porque pues si se fue a vacunar o no se fue a vacunar, pues qué chingado tenía que ser allá, porque para la inauguración de un espacio para amamantar que lleva su nombre. Señora, ¿en qué tiempos estamos? Por favor, ponga el ejemplo. Pero bueno, vamos a comentarios. Ya leímos los de mi tía. Saludos, tía. Ulises Ellis, saludos. Ya tus vacaciones, disfrútalas. La siguiente semana por acá tienes que estar. Antonio Rosas nos dice buenas noches, saludos, asesor Cristian, maestro Paulino, saludos, Antonio, por ahí tengo tu taza, lo bueno que ya te voy a ver.
Alfonso Herrera Saludos, Martínez, un saludos. saludo, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. El buen amigo Austra Junior Huidobro, sin duda una ley mediática basada en actos políticos siempre será una ley irresponsable. Puta, qué Saludos, amigo. bonito. Sí, Qué yo te bonito. yo te la voy a robar. Mira, la neta, es tu mejor frase, Guidobro, después de tengo una serpiente en mi bota, güey. Es tu segunda mejor frase que te conozco. Saludos, Guidobro, saludos. Fíjate, y yo agregaría no solo de actos políticos, sino de una ideología, y disfrazarla, esta ideología o estos actos políticos de defensa de derechos humanos, de constitucionalidad y convencionalidad, no solo me parece irresponsable, sino me parece sumamente bajo. Es que es jugarle al güey. O sea, es jugarle a hacerte menso, a decir, ay, ¿a poco había prohibiciones a nivel internacional? No sabía, güey. Puta, ¿cómo no vas a saber? O sea, tienes un área de asesores que literalmente es su único pinche trabajo, es hacer el análisis de viabilidad de normas. Entonces, lo que dice tampoco la hagan como Monreal con la iniciativa de las redes sociales, donde por una parte se aventó, ahora sí que todo un argumento de por qué no es violatorio esto del TEMEC, y al final de ese argumento dice, pues total, el TEMEC todavía ni entra. Bueno, esa parte del TEMEC todavía ni entra. O sea, echaste por tierra todo tu argumento, porque al final, pues ya de cierta forma estás reconociendo que pues sí es violatorio. Entonces, bueno, muchas gracias, Woody. Un saludote, hermano, y muchísimo éxito. Por ahí he visto tus proyectos en los que estás. Mucho éxito te deseamos desde acá. Muy bien. A mí personalmente me da muchísimo gusto que gente joven esté tomando responsabilidades y que esté ahora sí que en puestos de decisión. Por ahí también el amigo Led, que está muy metido también en temas políticos. No comparto la ideología de su partido, estoy frontalmente en contra, pero me gusta mucho, me agrada mucho y me pone muy feliz que esté pasando esto. Jonathan Cerezo, saludos, te debemos tu taza con tus firmas. Tú siempre haciendo networking, cabrón. Ya, güey. Me queda bien con todos. Jonathan, amigo, muchas gracias por acompañarnos y muy buena noche. Ahí Ulises dijo que te iba a dar tu taza con tu firma. Jimena Gómez, saludos, abogados. Jimena, qué gusto verte por acá. Ya pronto nos volveremos a ver para los cursos. Saludos y muchas gracias por acompañarnos. Y por último, G. Apan, saludos al amor de mi vida. Ah, caray, ¿yo? No creo, güey. Tú estás tan solo como un pez en el agua, güey. Así de solo en el mar. Estás tan solo como un pez en el agua, güey. Exactamente. Saludos, no es G. Oigan, aunque no me mandaste saludos a mí, porque nada más le mandaste saludos al amor de tu vida, yo sí te mando saludos. Oigan, no, además para nuestras seguidoras, nuevas y viejas seguidoras, antiguas seguidoras, el buen Cristian es soltero, soltero, tiene casa propia, carrera, despacho propio, conocido en todos lados, ya después limpio, cocino, trapeo, barro, todo. Lo que sea, chingados, No, pues efectivamente, saludos al amor de mi vida, que por cierto, con este pinche día no le he podido ver desde las 7 de la mañana, güey. Estoy en su casa, pero no he podido verlo en todo el pinche día, la hora que no la he visto. Y está aquí a unos cuartos de distancia. Ya sé, pues ahorita la vas a atender, entonces, ¿no? Sí, te voy a escuchar, pinche regañiza. Vámonos, mi estimadísimo amigo Antonio Paulino. Le mandamos un saludo. ¿Qué es Antonio? Paulino, dije. Yo escuché Antonio, güey, yo dije. Bueno, Carlo Paulino Aguilar. Un saludo a Ulises, que pues esté disfrutando sus vacaciones pagadas. Que no se le olvide pedir facturas, por favor. No, y además que el cabrón traiga queso ya bueno, no vamos a ir dónde está, pero que traiga queso y que traiga pancito y cafecito y cosas chidas. Café, sí, para mí café, hermano, por favor. Si no, que ni regrese, cabrón. Sí, si no, ni vengas, cabrón, y te lo vamos a descontar. Pues vámonos, amigo, ¿no? Vámonos, ¿Algo que quieras agregar? Pues ya no hubo palabras finales porque ya está bien largo esto, pero un tema muy interesante. Vámonos. La otra semana vamos a hablar de pornografía infantil. Hubo ahí un tema mediático, ahí vemos si hablamos de eso. Ahí vemos. Los youtubers, nuevos clientes para los penalistas.
No, aguanta, tenemos pendiente un tema con Cintia, con la maestra Cintia, ahí el tema, y que volvió a surgir el tema del derecho de voto para gente recluida de los, gente de reclusorios, ¿no? Algo así era. Entonces vamos a ver ese tema, ¿no? Simón, Simón. Vamos a ver también si la maestra Cintia nos Tenemos la concede. agenda. Exactamente. Ustedes Pues sigan, muchísimas gracias. síganos. Bye. Y vámonos. Vámonos. Bye.